exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Llegamos a este fin de semana, julio 3, empezando este mes, el séptimo mes del año, todavía en fecha, en un momento de pandemia, cuando hoy hemos superado los 60,000 casos, Fermín. Así es, con relación a las noticias del día, les podemos contar que hoy se superó la barrera de los 60,000 contagios, cuando el gobierno cuantificó 60,657 positivos y 7,879 muertos en el marco de esta peste, de esta enfermedad infecciosa que se extiende por el mundo y que todavía no tiene control. Esto es lo que se conoció con relación a las cifras de la pandemia. Y con relación también a este aumento de contagios, les podemos contar que dos cantones, el cantón Baños en Tungurahua y el cantón Morona en Morona, que habían pasado al semáforo amarillo, decidieron regresar al rojo, mientras el cantón Mocha, también en la provincia de Tungurahua, que estaba en verde, era uno de los pocos cantones que se encontraban en verde, este es un pequeño cantón en la provincia de Tungurahua, ha decidido retornar al amarillo. Todos preocupados, estos cantones, porque están en la zona de influencia de la ciudad de Ambato, en donde se está produciendo también ya una crisis de saturación hospitalaria, lo que ha motivado que los alcaldes empiecen a endurecer nuevamente las normas de cuarentena, Juan Carlos. Así es, Fermín, en realidad, como decíamos días antes, este es un debate mundial de cómo salir de la cuarentena o un desconfinamiento de una manera ordenada y disciplinada o digamos, en las sociedades como la nuestra, que se presentan desniveles altibajos. Ya hemos visto cómo entonces hay ciertos retrocesos en algunos cantones. Quito también, a través de su alcalde, Jorge Yuna, y también en Pichincha, de la prefecta Paola Pavón, ha impugnado porque se retorne a medidas más drásticas, más restrictivas en la ciudad. Sin embargo, el COE nacional ha preferido mantener la situación del semáforo amarillo en Quito, Fermín. Sí, veamos qué pasa este fin de semana cuando los capitalinos podrán salir en sus vehículos por primera vez el domingo, dependiendo de las placas. Para este 5 de julio está previsto que puedan circular las personas cuyas placas terminan en un dígito impar. Y también sobre la pandemia les podemos informar que César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, asambleísta nacional, y el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, han confirmado que dieron positivo para COVID y que están en tratamiento. En el caso del presidente de la Asamblea, él ha anunciado que se va a instalar en su casa en la ciudad de Quevedo, en Los Ríos. José Serrano subió un video en sus redes sociales en donde se le ve en una cama, lo que parece ser una cama de hospital, que él afirma está en la ciudad de Cuenca, en donde está siendo atendido. Y el prefecto Yacu Pérez ha mostrado también en sus redes sociales los resultados de un examen positivo de PCR y ha dicho que atenderá las recomendaciones médicas, pero que también estará utilizando algunos medicamentos o remedios caseros, sobre todo como ha anunciado que va a tomar jengibre, miel de abeja y algunas otras cosas para combatir la infección. Ya tiene el remedio. Bueno, lo que no sabemos es si esa prueba PCR es verdadera, cuánta sensibilidad tiene y si es realmente prueba PCR, como fue denunciado la noche de ayer por el portal colega Cuatro Pelagatos sobre la calidad de las pruebas compradas, de las cuales el municipio confirmó que eran más de 100,000 pruebas, pero siempre dijo el alcalde de Quito, los principales funcionarios, que estas eran pruebas PCR.
Las noticias están ahí, las evidencias son los hechos. El mismo alcalde acudía al aeropuerto a recibir las pruebas y decía, estas son las PCR de Corea del Sur, las mejores del mundo. Así lo mencionó varias veces. Ahora el municipio admite que no son pruebas PCR, que son pruebas LAM, que se trata de una otra tecnología. Nunca dijeron que eran pruebas LAM. Además, admiten que estas pruebas lo único que pueden hacer es detectar la carga viral, o sea, el grado de sus sensibilidades como para detectar la carga viral más allá de las 500 unidades, que es una unidad de medida de una carga del virus, o sea, cuánto virus se tiene en el cuerpo, en el organismo. Solo puede detectar más allá de 500, lo cual significaría, Fermín y amigos, que antes de menos de 500, que son las etapas iniciales o de pocos síntomas, no detectaría, lo cual, claro, echaría al traste cualquier tipo de diagnóstico, además cualquier tipo de estudio epidemiológico, en el sentido de que solamente puede detectar el virus en su estado avanzado. Esa es lo que ha admitido el municipio, sin embargo, no es lo que se dijo al inicio. Así es, y menciono este caso porque fue la propia persona infectada la que la hizo público. Me refiero al doctor Esteban Ortiz. Él presentó una prueba de PCR donde se veía la carga viral que le detectan a él, y la carga viral que él tenía era 135 copias por cada microlitro. Eso quiere decir que si Esteban Ortiz, por ejemplo, se hubiera hubiera utilizado una de estas pruebas del municipio, no le hubieran detectado esa carga viral y hubiera salido negativo. Este es más o menos el problema, y esto ya es muchísimo más grave que la polémica sobre si en realidad se pagó de más o se pagó de menos. Es que la sensibilidad de estas pruebas es, al parecer, no la suficiente y adecuada. Sobre la naturaleza del procedimiento, la Secretaría de Salud del municipio dijo hoy tarde que en efecto se trata de pruebas llamadas LAMP, y que este LAMP es un paso diferente en el procesamiento de la muestra del PCR tradicional, que según ellos toma un poco menos de tiempo. Es un detalle técnico que ha admitido el municipio, pero ha confirmado en líneas generales lo que ha publicado Cuatro Pelagatos, que las pruebas no detectan menos de 500 copias por microlitro, y que no se trata de pruebas PCR tradicionales como se había anunciado, sino de pruebas que se procesan con un procedimiento llamado LAMP. Están también a la espera, como también anticipó Cuatro Pelagatos, de una nueva prueba realizada por un laboratorio privado para poder determinar si efectivamente las pruebas que se compraron sirven o no para diagnósticos y cuál sería su margen de utilidad. Así es, Fermín. De hecho, la directora científica de la Universidad de las Américas, Tania Lozada, ha dicho hoy que precisamente su equipo científico examinó la sensibilidad de estas pruebas a pedido del propio municipio. No especificó de cuál departamento, seguramente del de Sanidad, pero mencionó que fue el propio municipio el que pidió esta constatación. Dijo que aún se debe esperar precisamente una confirmación y luego una nueva confirmación sobre cómo funcionan y qué tipo de carga de pruebas son. En realidad ha admitido también, no es que ha admitido, ha señalado también que son pruebas LAM, que estas pruebas tuvieron un caso similar, una situación similar en México, y eso les facilitó también la comparación frente a lo que está pasando en Quito. Entonces, de ahí vamos a esperar cuál es la respuesta. Como digo, insisto, el municipio aseguró desde el inicio de la pandemia que había comprado pruebas PCR, que son distintas a las LAM. Nunca dijo que eran pruebas LAM. Y hoy admite que fueron pruebas LAM después de que un examen científico de la UDLA difundiera estos hallazgos. Y de esas pruebas se han hecho hasta el momento cerca de poco más de 11.132 pruebas del lote de las 100.000 que fueron adquiridas, porque como se había publicado también en Plan B, ustedes pueden revisarlo, oportunamente publicamos, había muchos problemas para el procesamiento de las pruebas. Originalmente se había pensado que los laboratorios de la Universidad Central, de la UTE y del hospital del IES Quito Sur iban a poder procesar hasta 1.500 pruebas diarias, pero lo cierto es que no lograron hacerlo, y la Secretaría de Salud
todavía no encuentra cómo poder procesar las pruebas de manera que tengan un impacto epidemiológico significativo. Esta es la cantidad entonces que se ha admitido hasta hoy, 11.132 pruebas ha realizado el municipio de Lote de estas 100.000 pruebas LAMP que fueron adquiridas en Corea. Sí, habría que decir pruebas LAMP ahora, ¿no? Así es. Y en otros temas les podemos comentar que colapsó una relavera en la mina de Austrogold en Ponce Enríquez, Azuay, y contaminó un río cercano. Esto provocó revuelo la tarde de hoy, especialmente en sectores ecologistas que denunciaron que una piscina de desechos de la extracción minera, que esto es la relavera, los lodos, el agua contaminada que sale de la extracción de los minerales, que se almacena en una piscina especial, la piscina colapsó y fue el contenido de esto a dar a un río cercano en la localidad de Ponce Enríquez, en Azuay. El Ministerio de Minas ha anunciado que está analizando la situación y que impondrá las sanciones a las que haya lugar si es que se determinan responsabilidades. También les podemos contar en lo político que el Partido Social Cristiano tiene 5 candidatos para la presidencia de la República. Entre estos, la asambleísta Cristina Reyes y también el exasambleísta Luis Fernando Torres, entre otros. Han anunciado que para fines de julio ellos van a presentar su propia postulación. Habría entonces un candidato social cristiano, con lo que hasta el momento no parece claro ni confirmado que los social cristianos vayan a apoyar al candidato de alguna otra tendencia. También están Henry Cucalón, entiendo, otro de los candidatos o precandidatos, digamos, quien ha anunciado hoy que cerca a mediados de agosto tendrán ya el nombre definitivo. Estos candidatos intentarán de alguna manera suplir la figura de Jaime Nebot, que se negó a participar en este proceso electoral a cualquier dignidad de elección popular y también del retiro de las lides electorales, más no de la política, a anunciar que empujaría o lideraría una propuesta de consulta popular con algunas reformas que considera estratégicas para el Ecuador. En lo internacional les podemos contar que con o sin pandemia tuvo lugar un referendo en Rusia que permitirá que el presidente Vladimir Putin pueda quedarse en el poder más tiempo que Stalin. Esto luego de que se facilitara una reforma constitucional que podría permitir una nueva reelección de Vladimir Putin, que en teoría podría quedarse en el poder hasta el 2036. Esto ha llamado la atención en medios internacionales, sobre todo porque en primer lugar se organizó el proceso electoral a pesar de la pandemia y en segundo lugar se consolida nuevamente la trayectoria política de Vladimir Putin, un ex agente de la KGB y exfuncionario del municipio de Moscú que pues llegó al poder total en Rusia y que al parecer se mantendrá muchos años más. Esto es lo que les podemos contar de las noticias de hoy, Juan Carlos, y ahora queremos comentarles cómo va nuestra campaña en la página de crowdfunding Azvaca. Les recordamos, estamos con una campaña en azvaca.com para promover el apoyo a nuestro proyecto del Museo de la Corrupción. Hemos recibido a lo largo de la semana varias donaciones y algunos de los donantes nos han dejado comentarios que queremos compartir con ustedes. Estos comentarios son públicos, están en la página de crowdfunding de Azvaca y nosotros vamos a replicarlos en este programa semanalmente para que ustedes puedan ver las motivaciones de las personas que nos están apoyando. Aquí podemos ver en esta gráfica algunos comentarios que hasta el momento aparecen en nuestro muro en la campaña en azvaca.com. De José Sandoval, todos debemos unirnos y apoyar. Un comentario anónimo, apoyo su propuesta de trabajo con independencia. Es mi forma de retribuir por la lectura de sus entregas. Otro comentario, si queremos que sigan saliendo a la luz los actos de corrupción, hay que apoyar el periodismo de investigación. Hay varias formas, esta es una de ellas. Yo ya puse mi grano de arena. Otro comentario anónimo precisamente puesto el día de hoy, tenemos que eliminar a esa gente corrupta como sea, saquen a la luz todo y que nadie se olvide. Gracias, mucho ánimo con su importante trabajo.
Esos algunos de los comentarios, Juan Carlos, de esta campaña que continuamos permanentemente y que estará vigente durante los próximos 60 días. Muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo. Es una forma concreta, efectiva, de luchar contra la corrupción, que como decimos nosotros, el mejor antídoto es la memoria, es decir, no olvidar, no permitir que los casos se queden en el olvido, que las historias desaparezcan, que un escándalo tape otro escándalo, y la función del Museo de la Corrupción es esa, precisamente, permitir que las personas, ante tanta información que existe sobre los casos de corrupción que se denuncian básicamente por la prensa, siquiera 9 de cada 10 casos, sean precisamente recordados, sistematizados y a la vez con la intención de que esto no se vuelva a repetir. Si usted aporta al proyecto de la segunda etapa del Museo de la Corrupción, tendrá también algunas recompensas, Fermín. Así es posible apoyar a través de la página, de la plataforma de crowdfunding de asbackup.com, donde se encuentra nuestra campaña, y las personas que aportan según el monto de su donación reciben una mención en este programa, un diploma y también un libro en PDF. Y sobre este libro también ustedes pueden adquirirlo. Se trata de lo que estamos mostrando en pantalla. Es el Diario de Cuarentena, un libro de Carlos Arcos, que ustedes pueden adquirir en formato digital. Previo al depósito de una donación sugerida de $5 y el envío de la constancia de ese depósito o transferencia a nuestro correo electrónico que ustedes ven en pantalla, planb.com.eg@gmail.com, ustedes recibirán su ejemplar del Diario de Cuarentena, un libro de Carlos Arcos Cabrera, en donde él comenta cómo vio desde su casa en la ciudad de Bahía de Caracas estos meses entre marzo y mayo del 2020, de este año singular que nos ha tocado vivir por la pandemia. Ustedes pueden hacer sus depósitos o transferencias a la cuenta corriente 0029207046 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Escríbanos a nuestro correo y a vuelta de correo ustedes recibirán este libro en formato PDF. Muy bien. Pasemos, que pase Marlon Puertas. Que pase Marlon. Entonces damos la bienvenida a nuestro colega Marlon Puertas, director del portal La Historia, quien se encuentra con nosotros para comentar un suceso que sin duda ha despertado mucho interés mediático en estos días. La publicación que ha realizado La Historia con relación a la lista de quiénes son los miembros de la élite política y económica ecuatoriana que tienen carnets de discapacidad, de los que eventualmente algunos se han beneficiado con descuentos, sobre todo en la importación de vehículos. ¿Qué tal, Marlon? Buenas noches. Hola, Fermín. Hola, Juan Carlos. Y un saludo también a toda la audiencia virtual que tienen ustedes aquí en Plan B. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Gracias, Marlon, por acompañarnos. Transmitimos en vivo en Facebook y en Twitter, en nuestras cuentas de redes sociales. Bueno, Marlon, entiendo que esta historia, cuando tú la empiezas a investigar, tiene que ver con algo que dejó el anterior proceso investigativo que se dio en los medios, la historia de Daniel Salcedo, sus amigos y sus discapacidades. Entonces, lo que aparecían era que estas personas, proveedores, contratistas de hospitales públicos y del Seguro Social, sobre todo en Guayaquil, asomaron con carnets de discapacidad, básicamente con sordera, y tenían, por ello, habían comprado varios carros de lujo, se mostró un Camaro, y eso aparentemente se quedó ahí. Creo que ahí empezaste tú a investigar esta situación. Cuéntanos cómo fue, Marco. Sí, Juan Carlos, en realidad el tema era una tarea pendiente que teníamos los periodistas del país, porque esporádicamente en los medios de comunicación el año pasado, e inclusive un poco antes, si mal no recuerdo, se habían publicado noticias respecto a la emisión fraudulenta de carnets de discapacidad. Noticias que pasaban prácticamente sin mayor revuelo. Pasan tantas cosas en nuestro país, tantos escándalos a diario,
que uno más, uno menos. En realidad, esta noticia sí pasó con un perfil bajísimo. Yo la leí, me llamó la atención, por supuesto, creo que la anoté en algún lado y la dejé como tarea pendiente. Así pasó el tiempo. Efectivamente, con la noticia del accidente en la avioneta que sufrió Daniel Salcedo y su grupo para escapar, cuando escapaba hacia Perú, efectivamente ahí se reactivó y se revivió lo que ya era un secreto a voces, era que se comentaba, era que algo estaba pasando y no se sabía exactamente qué, y era efectivamente la emisión de carnets de discapacidad en una especie de feria de la alegría para todo el mundo. Ahí también salió ya a relucir que Salcedo y sus amigos habían importado carros de lujo que no tenían nada que ver con ninguna situación de discapacidad, sino que sencillamente obedecía a complacer sus gustos suntuosos, ¿no? Sus gustos de contar con autos de primera línea, muy cómodos, muy caros, que poco se ven aquí rodando en las carreteras y en las calles del país. Entonces, efectivamente, salió la noticia y dije yo, no, pues esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya porque es necesario saber qué está pasando y quiénes se están beneficiando de este tipo de situaciones. Y comenzamos al equipo de la historia a trabajar, creo que el fin de semana anterior, un poco antes, a buscar, a hacer barridos que llamamos nosotros de información y apuntamos primero a la Asamblea Nacional. Entonces empezamos a hacer el barrido de los asambleístas y empezaron a aparecer nombres que los publicamos la primera noche, el día martes en la noche con los primeros hallazgos que efectivamente cayeron fuerte, golpearon duro en la conciencia del país y provocaron una corriente de indignación ciudadana que fue inmensa, que no ha parado de crecer en estos días y nosotros por nuestra parte no hemos parado nuestro trabajo, seguimos buscando y seguimos encontrando nombres que los vamos publicando a medida que los vamos descubriendo. Ahora, este descubrimiento de nombres se da a partir de las listas que aparecen en las aduanas, Marlon, básicamente. Sí, esa era una tarea también un poco complicada porque efectivamente no hay listas públicas del CONADIS, obviamente por el tema de la reserva del derecho a la información que tiene cada ciudadano. Entonces, efectivamente empezamos a ver por dónde podemos buscar este tema de las importaciones y sobre todo también el tema de los carnets de discapacidad, porque claro, hay que marcar también diferencia. Hay personas que tienen el carnet, pero no han importado carros. Y a su vez también hay quienes tienen el carnet y lo han usado para importar carros. Entonces, de hecho, algunas de las personas que han salido publicados sus nombres, su mayor defensa es que ellos no han importado carros, que ellos no han hecho uso de ese derecho que tienen, que no han intentado usar. Y en cambio, las otras personas que trajeron vehículos sí están en mayores aprietos porque normalmente casi todos son vehículos que no tienen, como digo, repito, no tienen nada que ver con tratar de solucionar los problemas supuestos de discapacidad que tienen, sino que son carros sencillamente de lujo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, empezamos a buscar y empezaron a aparecer. Es una tarea que, como repito, no está acabada, porque ahora también estamos apuntando también al entorno, ¿no? No solo a los asambleístas y no solo asambleístas, sino funcionarios de gobierno, distintos cargos, distintos rangos y también familiares directos, ¿no? Como esposos, hijos. Esa búsqueda también se está haciendo en este momento. Marlon, asambleístas, jueces, funcionarios con carnet de discapacidad, buena parte de la élite ecuatoriana ha tenido problemas de discapacidad y algunos de ellos han utilizado estas prebendas para importar vehículos que no necesariamente están relacionados con sus problemas de salud. ¿Cómo controlar esto y cuáles podrían ser las responsabilidades que haya en torno al mal uso de este carnet?
Bueno, responsabilidades muchas y de distintas personas y autoridades. O sea, estamos viendo que lo que está funcionando aquí en este tema es una verdadera red y todo apunta como cabeza principal al Ministerio de Salud. El CONADIS ya, su presidente Javier Torres ha repetido en varias ocasiones que ahí no lo apunten, a él no lo miren, porque el CONADIS como tal ya no tiene la responsabilidad ni siquiera de realizar exámenes, ni de declarar discapacidades ni porcentajes, y mucho menos emitir los carnets. Que eso desde hace 7 años es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud, de sus médicos. Ahí están los evaluadores, ahí están los especialistas que determinan si una persona califica o no para tener el carnet de discapacidad. Y no solo eso, sino que además dictaminan, y eso es muy importante porque también de eso dependerá qué pueden o no importar, dictaminan el porcentaje de discapacidad de cada persona. Y es tan subjetivo el asunto que nosotros vemos, inclusive hemos visto asambleístas que aparecen con el 51% de discapacidad por deficiencias auditivas, supuestamente, y al mismo tiempo vamos encontrando casos que, que nos escriben en nuestras redes sociales, nos escriben casos de jóvenes, de adultos, que llevan años buscando un carnet de discapacidad porque padecen enfermedades catastróficas, porque han tenido accidentes terribles, porque viven una situación realmente de vulnerabilidad tremenda y necesitan urgentemente una ayuda o un respaldo económico que se traduce efectivamente con un carnet de discapacidad por los descuentos que la ley les otorga a las personas que son beneficiarias del carnet. Han buscado y lo han buscado no un año, no 2 años, no 3 años, sino hasta 4, 5, 6 años. Y esas historias también las estamos publicando. Entonces, ahí está la paradoja, el choque en que los políticos o personas con cierta influencia tienen su carnet, no se los ve visiblemente enfermos o con alguna discapacidad notoria, y sin embargo ya tienen su carnet, y sin embargo algunos de ellos ya han hecho la importación de un vehículo, y las personas que necesitan este beneficio padecen años y no les prestan atención, no les dan el carnet, y lo quieren para solucionar problemas de su salud, no lo quieren para importar un vehículo de lujo. En eso también han sido muy reiterativos en expresar su enojo, su ira por esta injusticia que es a todas luces constituye ese aprovechamiento que se le ha dado al tema de los carnets. Ahora, Marlo, el punto también, creo que uno de los meollos de este asunto es, una vez hecha esta revelación, el presidente ha salido a decir que se suspenden todos los trámites y ha ordenado una investigación, es decir, se ha molestado aparentemente mucho por esta situación. Sin embargo, parece que si no sale en la historia estas noticias, el gobierno terminaba sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Cuando aparecen las noticias sobre este mal uso de los carnets de discapacidad, también aparecen que han estado investigando una red que cobraba $1,300 por cada carnet. El punto es que se supone que hay un equipo de evaluación. Y tú dices, claro, es evidente, hemos tratado también, la verdad, con el CONADIS, el señor Torres ha dicho, no tenemos nada que ver. Sin embargo, el CONADIS es la organización, el organismo estatal llamado a velar por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, si no ha hecho eso, entonces, ¿qué hace el CONADIS? ¿Qué piensas, Marco? Así es. No, lo que tú acabas de decir es exactamente lo que siempre ha ocurrido. El gobierno reacciona en la medida en que van saliendo las noticias a la luz. Entonces, rarísimo es el caso en que haya tomado la iniciativa en determinado asunto de corrupción. Y, por ejemplo, ahorita se me ocurre uno de los pocos que yo recuerdo que el gobierno ha tomado esa iniciativa, es el caso del Hospital de Pedernales. No se me viene a la cabeza otro caso más. El resto son ya reacciones inmediatas, una especie de reflejo al escándalo que ya se le viene encima y obviamente al interés que ahí sí tiene el presidente, sus ministros y altos funcionarios de no aparecer como que no estaban al tanto o no aparecer desubicados. Ellos entonces quieren
en ese momento abanderarse, coger la bandera y decir nosotros estamos luchando y nosotros estamos preocupados en combatir estas redes y tienen que presentar resultados, obviamente. El mensaje del presidente de la República, que lo hizo creo que 24 horas después de haber hecho nuestras primeras revelaciones, me pareció importante y me pareció bueno. O sea, me pareció que era lo que tenía que decir. Que me deja. En esta ocasión sí, creo que los 6 puntos que tocó, creo que eran necesarios. Obviamente va a ocasionar problemas para los verdaderos personas con discapacidad que tienen muchas necesidades y eso también hay que tomar en cuenta. Es verdad que por un escándalo de este tipo pagan justos por pecadores y obviamente con el control que se va a tener que hacer y la auditoría necesaria que ya creo que comenzó, según ha dicho el gobierno, obviamente se van a paralizar algunas cosas, se va a perder tiempo y los verdaderos necesitados de estas ayudas, las personas con discapacidad, obviamente van a ver un poco relegadas y desplazadas las urgencias con las que estaban haciendo sus trámites. Y es una pena que eso pase. Y ojalá que el gobierno tome todas las medidas necesarias para que las personas vulnerables y necesitadas de estas ayudas no pierdan tanto tiempo, que ya les presten atención, la atención que necesitan y requieren. Es triste escuchar los testimonios de esas personas que cuentan que la displicencia con la que son atendidas en las distintas oficinas cuando van a hacer sus trámites, es un maltrato prácticamente que viven, es una cosa como que estuvieran pidiendo un favor, como que los empleados del Estado, del ministerio, estuvieran haciéndoles una dádiva. Ese maltrato no debería darse con nadie, y mucho menos con personas que están completamente vulnerables y necesitando una ayuda que es existencial, es básica. De esas ayudas en realidad depende su vida, y yo creo que esa conciencia se ha perdido en estos funcionarios, que aparte de algunos de ellos pertenecer a una red que obviamente se nota, ahora ya incluso la policía investiga la venta de estos carnets, una red de corrupción para la entrega de estos beneficios, de remata y para completar, resulta que a los verdaderos necesitados los trataban mal, con displicencia. Esto tiene que cambiar, ojalá que esto sirva para crear un revolcón y un llamado a la conciencia de estas personas para que cambien su actitud. Marlon, ¿cómo viste las respuestas de los involucrados? Por un lado estuvo Fabricio Villamar, quien admitió que había importado una camioneta de alta gama, inclusive llegó a mencionar que pedía disculpas a sus electores, que reconocía que esto podía minar la confianza que la gente que había votado por él podía tenerle. Por otro lado, la asambleísta Elizabeth Cabezas ha dicho que poco menos que hay una conspiración contra las políticas mujeres y que en esa conspiración están periodistas como tú que publican este tipo de cosas, e inclusive ha dicho que su esposo, que es abogado, va a tomar acciones legales. ¿Cómo viste estas respuestas, Marlon? Hola. Dale, Marlon, estamos escuchando. Hola. Marlon, ¿escuchaste? Saben que en este momento se me fue el audio de ustedes, entonces no escuché nada de lo que me estaba planteando Fermín. Estoy tratando de ver qué ocurre, pero no les escucho nada. Bueno, mientras Marlon retoma su conexión, decíamos que hubo varias respuestas en la Asamblea Nacional a las publicaciones de la historia. Una de ellas fue la de Fabricio Villamar. Él en un mensaje en sus redes sociales dijo que había una que era verdad, es decir, que él había importado una camioneta de alta gama para su empresa y que también había logrado acceder a este carnet apenas a principios de este año. El asambleísta Villamar también llegó a pedir disculpas a sus electores sobre la situación en la que se veía inmerso. Otra respuesta fue la de Elizabeth Cabezas. Ella en un comunicado dijo que su esposo efectivamente tiene una discapacidad desde hace varios años,
que se había comunicado con Marlon para informarle los detalles de esta discapacidad y que, en su opinión, había una especie de conspiración contra las políticas mujeres, contra las mujeres en política. Decía que esta publicación puede volver peligroso el trabajo de las mujeres en política y también advirtió con acciones legales. Lo que queríamos saber, Marlon, es cómo viste estas reacciones en el legislativo en particular. Parece que perdimos la conexión con Marlon, pero hasta que pueda reconectarse, Juan Carlos, ¿cómo viste tú estas reacciones? De hecho, mencionábamos que hubo un impacto muy fuerte, sobre todo sobre Fabricio Villamar. Hablábamos de la necesidad de que los políticos generen confianza y esa situación ha disminuido. No sé si, Marlo, ya estamos conectados, ya nos escuchas. Ahora sí los escucho, disculpen la interrupción. Ahora los escucho perfecto. Gracias. La pregunta que te hacíamos, Marlon, es, después de estas publicaciones donde aparecen algunos diputados o asambleístas, hubo algunas reacciones. Por ejemplo, la de Fabricio Villamar, que admitió que de alguna manera esto había minado la confianza de sus electores, ofreció una disculpa, aunque justificó que él había cumplido la ley, que había importado esta camioneta porque era una de las prerrogativas que le daba su condición de discapacitado, en este caso de sordera. Y también Elizabeth Cabezas, la expresidenta de la Asamblea, que en comunicado mencionó dos cosas. Una, que su esposo había tenido hace 3 décadas o más un accidente y por tanto conservaba ese carnet, pero que haberla involucrado en este tema era como un acto de mala fe, anunció acciones legales y también dijo que era una suerte de persecución por ser una persona, una mujer, porque se dedica a la política y eso, digamos, tiene otro tipo de connotaciones. ¿Cuál es tu reacción sobre eso? Sí, en realidad todas las personas que vamos mencionando en nuestras publicaciones van reaccionando y nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos publicando esas réplicas. Efectivamente, Fabricio Villamar también dio su explicación. Él no se ha referido a nosotros prácticamente, pero la señora asambleísta Cabeza sí, y ella hace mención a una anterior publicación que hicimos, que no solo era referente a ella, por cierto, ni a su familia, como ella intenta hacer aparecer, y es una serie de revelaciones que nosotros bautizamos como la familiocracia en el servicio exterior, y es el reparto de las cuotas políticas en la diplomacia, que en realidad se ha convertido en un reparto de cuotas a familiares de políticos. Y ahí está, por ejemplo, mencionamos y publicamos efectivamente a un hijo del asambleísta Cabezas. Eso pasó no hace mucho tiempo, ¿no? Ahí inclusive recuerdo que pusimos a la propia hija del presidente, Lenín Moreno, quien en ese momento estaba como representante del Ecuador en las Naciones Unidas en Nueva York, por decir un nombre, y varios nombres más. Entonces, no es que estamos dedicando nada especialmente a la señora Cabezas o a su familia, para nada, sino que coincide que efectivamente había un familiar suyo, en este caso un hijo, en esta entrega de cuotas políticas, en este caso a su hijo en la Embajada de Uruguay. Y luego ahora viene este tema, ¿no? Este tema de los carnets, en donde también ella se queja efectivamente de que su esposo ha tenido ese accidente hace mucho tiempo y que reúne todas las condiciones para que le haya sido concedido el carnet. Eso nosotros no lo hemos cuestionado para nada, sino que estamos nosotros informando quiénes han accedido al carnet de discapacidad, sean asambleístas o en este caso parientes o familiares directos, como es el caso del esposo de la asambleísta. Y en los que traen o han hecho importaciones de vehículos, también lo decimos, y a los que no, porque tampoco es que inventamos nada. Entonces, aquí la cuestión es el derecho a la información que tienen los ciudadanos admite que nosotros escojamos a quienes vamos a poner y a quienes no vamos a poner. Esa es la gran cuestión que yo creo que la señora Cabezas aún
no entiende porque ella no es periodista y obviamente se siente perjudicada al ser mencionada en un tema incómodo, en un tema que yo entiendo genera muchas reacciones de molestia por parte de la ciudadanía, que es muy dura en sus comentarios. Y esa parte yo la entiendo perfectamente, la molestia de la asambleísta de sentirse agredida. Pero esas son las situaciones que los políticos y las autoridades deberían considerar antes de realizar ciertas acciones. La reacción ciudadana ante estas decisiones que toman. Decisiones como aceptar un cargo público en una embajada, por ejemplo, o aceptar que un pariente directo, un hijo, un esposo, acepte un cargo de ese tipo. Siempre va a estar el escrutinio público sobre ese tipo de decisiones y la gente opina, y la gente es muy dura, la gente emite calificativos efectivamente severos. O en el caso aquí de los carnets de discapacidad, la gente critica duramente que los asambleístas o sus familiares hayan accedido con mucha más facilidad que el común de los ciudadanos a tener carnets de discapacidad. Y es mucho más dura todavía cuando luego se descubre que no solo accedieron al carnet, sino que efectivamente algunos de ellos han importado carros de un valor o de un modelo de los que aquí en el Ecuador no hay y que algunos inclusive son considerados casi de lujo. Entonces, no me parece un poco justa esa acusación. Incluso ella decía que por su condición de mujer no tiene nada que ver. En la lista hay hombres, hay mujeres, hay asambleístas, hay funcionarios de otros cargos, de otras funciones. Entonces, en realidad, yo creo que aquí la explicación tiene que ir por otro lado. La explicación es, bueno, sí, cuenten qué discapacidad padece la persona que tiene el carnet y sobre todo aclaren también y sean transparentes con la cantidad de vehículos que han importado de haber obtenido el carnet. Y en el caso de la señora Cabezas, efectivamente aparecen por lo menos dos vehículos que ha importado con estos beneficios. Y últimamente aparecen otros nombres, Marlon, no han cejado de salir. Cuando tú hablas de derecho a la información, esto de una manera trató de ser restringida cuando la aduana, la página web de la aduana retiró el acceso o impidió el acceso a las listas de las personas que habían importado vehículos por su condición de discapacidad, ¿cierto? Sí, eso pasó ayer. Ayer, como a eso de las 3 de la tarde, después de almorzar, nos decidimos continuar en la tarea de seguir buscando nombres y nos topamos con la sorpresa de que el buscador que había en la página web de la SENAE Aduana había sido inhabilitado. Entonces, inmediatamente lo que hicimos fue hacer una captura del mensaje que salía ahí publicado y que claramente decía que no se podía acceder a la información que buscábamos. ¿Por qué? Porque obviamente se habían amparado en la orden y decisión del presidente de la República de hacer una auditoría completa y parar todas las importaciones que se estaban dando hasta ese momento. Esa era la excusa. Nosotros obviamente pusimos la noticia y esa noticia de la suspensión del buscador generó otra ola de reacción y rechazo, ahora apuntando a la aduana, acusándola obviamente de falta de transparencia, acusando a muchas personas de que lo que se buscaba posiblemente por parte de la aduana era borrar algún tipo de información. Eso es lo que la gente cree. Cuando tú tienes una acción de estas oscuras, tramposas, de bajar el acceso, la gente reacciona y siempre piensa mal. Siempre piensa mal porque obviamente no es el mejor método para calmar a una población que lo que más quiere en estos momentos es transparencia. Por suerte, esto pasó ayer desde las 3 de la tarde, duró todo el día, en la noche tampoco pudimos acceder y hoy en la mañana la sorpresa fue que vemos un mensaje que nos había etiquetado inclusive la aduana a nosotros, diciendo que nunca se había inhabilitado el buscador, que siempre estuvo ahí, que no ha pasado nada y que busquemos nomás porque el buscador estaba habilitado en ese momento. Entonces, en la mañana ya efectivamente ingresamos y ya milagrosamente había vuelto a funcionar. Entonces, no entiendo ese tipo de
de acciones, la gente siempre va a reaccionar en forma contraria a esas decisiones equivocadas. El país necesita transparencia, el país necesita conocer, ojalá, toda la verdad. Ayer el ministro de Salud, el doctor Ceballos, hablaba y bromeaba, casi hacía chiste de que inclusive futbolistas profesionales habían accedido al carnet de discapacidad. Y sí, parece chiste, pero en realidad hay gente que está sufriendo mucho por esto y las cosas deberían tomarse con mayor seriedad y debería transparentarse y dar los nombres, porque finalmente el, el, el país necesita saber quiénes están al frente de las principales funciones, quiénes son sus representantes y qué acciones son capaces de tomar estando en esa función pública. Eso es realmente muy importante y más sobre todo ahora que falta ya poco tiempo para las elecciones, ¿no? A los candidatos hay que conocerlos a fondo y yo creo que esto sirve para eso. Claro, Marlon, de hecho tú mencionas esta especie de broma que hizo el ministro, y él dijo que además cayó muy mal en los colectivos organizados de personas con discapacidad, porque él no solo dijo que había futbolistas, sino que señaló que por eso es que eran malos y no metían goles, relacionando el tema de su supuesta discapacidad con su incapacidad profesional. Entonces, esto cayó muy mal en los colectivos y con la gente también con discapacidad, porque en general, viniendo de la primera autoridad de salud pública, resulta un mal chiste. Una persona desaprensiva puede decirlo, una persona ignorante puede decirlo, una persona desalmada podría decirlo, pero un ministro de salud, que es la persona que está llamada a velar por los derechos también de las constitucionales de las personas con discapacidad, no es lo correcto. Entonces, pero parece que el ministro se desentendió de esto, no fue capaz ni siquiera de ofrecer una disculpa, pero bueno, eso es lo que tenemos. El problema ahí, Marlon, es que quería llamar a una reflexión. Hay un comentario que menciona Yoconda en nuestras redes sociales, dice, lo paradójico es que esto se da con un presidente con discapacidad. Y me llamaba la atención porque Lenín Moreno, durante los 6 años como vicepresidente de Rafael Correa, lideró un proyecto que se llamó Misión Manuel Espejo. Este proyecto fue un hito, y no hay que negarlo, en América Latina, sobre un tratamiento y la forma de conocer cuáles eran las discapacidades en el Ecuador. De hecho, había una lista inflada de discapacidades. Antes de eso, se consideraba que había 1.200.000 personas discapacitadas, que era casi el 10% de la población. Después de este censo que se arma con la Misión Manuel Espejo, tuvimos cerca de 300.000 personas, es decir, se bajó siquiera 4 veces. Sin embargo, la situación de los discapacitados, Marlon y Fermín, se descubrieron cosas increíbles, personas enjauladas, personas en situaciones amarradas, como para que no se escapen, como decía ayer Carlos Arcos. Pero ¿cómo es posible que un presidente que haya liderado, hoy un presidente, que haya liderado esta misión, 3 años después y más de su gobierno, diga que la culpa es de Correa? No entiendo. Bueno, no al presidente específicamente sobre este caso echarle la culpa a Correa. Es su costumbre, sí. Es la salida fácil que siempre tiene a flor de labios cuando una situación se le viene encima. Y tienes razón también en lo paradójico que resulta que una persona con la discapacidad que tiene el presidente Lenín Moreno y que se convierte además como un referente a nivel mundial en cuanto a presidentes con esta condición, le hayan hecho un gol por las galletas casi. O sea, que a un gobierno liderado por él justamente ocurra o se arme una red de corrupción con la emisión de carnets de discapacidad. Sí, es totalmente contradictorio, porque él, como nunca y como nadie más lo va a hacer, debió haber sido el principal preocupado en evitar que ocurran estas cosas. Lo lamentable de nuestro país es que aquí siempre lloramos sobre los hechos consumados, cuando ya poco o casi nada se puede hacer, cuando ya inclusive la plata que se han robado se la han gastado. Entonces, luego
plantearse la tarea de recuperar lo robado es sencillamente una misión imposible y un sueño inalcanzable, que suena bien para el discurso, pero que todos vemos en los resultados que no es práctico, no ocurre. Entonces, la misión y el objetivo que debe plantearse cualquier gobierno, y más el gobierno de Lenín Moreno, es que esto no debió haber ocurrido nunca, jamás. Y la pregunta es, ¿y eso cómo se consigue? Pues para empezar poniendo a las personas indicadas en los puestos jerárquicos necesarios. Y lo que se ha visto es que el gobierno de Lenín Moreno se ha caracterizado por poner a personas que no estaban absolutamente nada preparadas a una representación tan importante como lo es, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Estamos viendo que realmente hay ministros que han llegado, yo no sé a qué, a ocupar un cargo de esa magnitud. Y cuando les vino encima la pandemia, y estoy hablando en este caso de la ex ministra Andramuño, sencillamente no sabían qué hacer. Entonces, el país está pagando, en términos generales, está pagando las consecuencias de nombramientos completamente improvisados por parte, ahí sí, de un presidente de la República que no sabemos de dónde saca los nombres de sus ministros, quién se los recomienda, cuáles son las credenciales que presentan, cuáles son los méritos. Yo quisiera ver de verdad que se transparente alguna vez en la vida cómo un presidente de la República escoge y nombra a un ministro de Estado. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Quién lo recomendó? ¿Quién lo palanqueó? O de pronto, ¿quién fue el financista o inversor de campaña que luego, obviamente, empieza a cobrar el favor y empieza a poner nombres dentro de un gabinete de la República? Todas esas cosas, ojalá, Juan Carlos, ojalá, Fermín, algún día lleguen a transparentarse, porque luego las acciones de estas personas que no estaban preparadas, que no están formadas, ni técnicamente, ni profesionalmente, ni éticamente, pues estamos viendo las consecuencias de todo esto. Si no, una persona capaz, una persona preparada, una persona atenta a lo que está pasando en su ministerio, no deja que crezca y se desarrolle una red tan grande como esta y durante tanto tiempo. La corta de raíz, a la primera señal, al primer síntoma, al primer run que encuentre por ahí, por favor, y castiga y sanciona ejemplarmente a los funcionarios que se hayan atrevido a participar de una red de corrupción como esta. Pero no, aquí no. Aquí pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y sigue funcionando y siguen lucrando y se siguen emitiendo carnets. Y si no sale a la luz por la denuncia de los periodistas, seguiría funcionando además. Entonces, ¿qué te diré, Juan Carlos? Parece, Marlon, que esta práctica era más común de lo que parecía y que recién el presidente y su gobierno tomen cartas en el asunto cuando están ya en el 4º año de su periodo presidencial y que recurran a la consabida muletilla de que la culpa es de Correa, parece poco verosímil. También, como comentaba Juan Carlos, la broma del ministro de Salud, que ha caído muy mal, lamentablemente el señor ministro, no sabemos quién le asesora en comunicación, pero tiene algunas salidas comunicacionales bastante cuestionables. Les quería comentar también, Juan Carlos y Marlon, hay otro buscador en la página web de la Contraloría que permite constatar las declaraciones juramentadas de los funcionarios. Este buscador permitía buscar, valga la redundancia, por número de cédula y por nombres y apellidos. Hace poco tiempo ha sido reformulado y ahora solo se puede buscar a través del número de cédula. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha emitido hoy una alerta señalando que este tipo de restricciones en los buscadores que se supone son de información pública pueden ser una señal de opacidad que no tiene por qué permitirse. Yo creo que la Contraloría debe volver a la posibilidad de que cualquier ciudadano con el nombre y apellido pueda consultar el patrimonio de un funcionario público, de un ministro, de un asambleísta, porque el ponerle el número de cédula ya es un limitante para la información. Bueno, Fermín, vamos a unos comentarios, que ha habido mucho interés en esta entrevista. Le decía a Marlon, me decía él que ya es famoso, ¿no? No tanto como quisiera. Bueno,
De hecho, felicitaciones por este trabajo, Marlon. Me parece que a pesar de las reacciones es evidente que los políticos cuando se sienten topados reaccionan de esa manera. Es decir, y además hay una cosa muy recurrente en el Ecuador. Todos se justifican. Todos se justifican. Todos dicen, sí, es que yo tenía una discapacidad hace tanto tiempo, o esto, este otro. Sin embargo, no ven el factor ético que esto tiene. El factor ético que esto tiene. De hecho, nadie está cuestionando que una persona con discapacidad pueda tener un cargo público, o sea, tenga acceso a cargo público, es evidente, además es meritorio. Sin embargo, el hecho no es ese. El hecho está en el abuso, ¿no es cierto?, de lo que significa una acción positiva en favor de las personas con discapacidad, porque esta acción positiva le permite a esta persona igualar de alguna manera sus oportunidades. Es decir, una persona que no puede caminar, pues tiene derecho a importar un vehículo ortopédico que le permita movilizarse. O los padres de un niño ciego o de una persona con retraso mental tengan las facilidades para hacer más fácil la vida de este niño y de su entorno, de su familia. Sin embargo, el constatar que ladrones de fondos públicos, y hay que decirlo, como decía ayer Carlos Arcos, estos corruptos homicidas que desfalcaron los hospitales del país, ¿a costa de cuántos muertos? Estos corruptos homicidas también, además de hacer lo que hicieron con los hospitales y los insumos médicos durante la pandemia, además estafen la confianza, ¿no es cierto?, de las instituciones para hacer este tipo de trafacías con los carnets. Entonces, claro, todo el mundo tendrá derecho a usar esto para importar y después vender sus vehículos, o lo que sea. Entonces, claro, ahí hay un problema. Vamos a ver entonces los comentarios, Fermín. Así es, hemos estado mostrando en pantalla algunos comentarios. Veamos este de Ángel Eduardo: la corrupción nos invade cada día. Sería bueno que se dé los nombres de los que autorizaron o emitieron estos carnets de discapacitados. Yo creo, Marlon, Juan Carlos, esto es clave. Personalmente tengo familiares que han tenido un verdadero viacrucis por conseguir uno de estos carnets. Hay todo un escrutinio médico rigurosísimo, como decía ayer Betty Amores, para el ciudadano de a pie, pero resulta que buena parte de la clase dirigente ecuatoriana ha sido discapacitada y ha tenido un carnet que no sabemos con qué dificultad o facilidad puede haber obtenido. Yo creo que debería publicarse los nombres de quienes han hecho evidentemente estas concesiones, ¿no? Tenemos otro comentario de Carlos Fernando Endara. Buenas noches, sabemos que no es coincidencia, los hechos hablan por sí solos, son oportunistas. ¿Quiénes, los políticos o los periodistas? Supongo que los políticos. Felicitaciones, Marlon. La opacidad y la dificultad que están poniendo muchas instituciones a la consulta en sus páginas web es evidente. Yo recuerdo en alguna ocasión, en alguna publicación que yo hice hace tiempo, basada en información del SRI, de la declaración de renta que es pública, y un señor se quejó diciendo que se le había afectado la intimidad publicando la información pública que está en la página web del SRI. Este es el tipo de sofismas que circulan y claro, no sorprende que haya páginas que estén empezando a escamotear la información. Eso va a ser bastante difícil ahora, Fermín y Juan Carlos, porque ya son logros conseguidos y conquistas alcanzadas por parte de la ciudadanía. Entonces va a pasar lo que ocurrió ayer. La reacción ciudadana ante la decisión de la aduana de bajar el buscador fue inmensa, de rechazo, y todos los dardos apuntaban ya hacia las cabezas y a las autoridades de la aduana. Así que yo creo que en eso sí la ciudadanía está muy empoderada, se ha apropiado ya de esos derechos de acceso, y, o sea, no ellos como tal, pero por lo menos para que los periodistas que siempre estamos metidos en esto, por lo menos nosotros estemos ahí metidos las 24 horas y estemos buscando informaciones. Ese derecho yo creo que no se van a dejar quitar así nomás, así que ya por ahí hemos avanzado. Tenemos una pregunta de Vilma Vargas, distinguida caricaturista. Ante tanta impunidad, ¿cuál es la actitud que debemos tomar los ciudadanos? Nos pregunta Vilma desde Cuenca. Marlon.
Chuta, Vilma es cosa seria, así que tendré que decir algo, algo útil Si que no, le sirva. la caricatura de Vilma. Si no, mañana me dibuja y no quiero caer en su lápiz, la verdad. La actitud es la de una veeduría permanente, es la de un involucramiento personal de cada uno de los ecuatorianos con el destino de sus recursos, pero un involucramiento que sea realmente una veeduría eficaz y de reacción inmediata cuando vean que la escasísima plata que tiene el Estado ecuatoriano se está gastando o está teniendo un destino totalmente inútil. Combatir el derroche y combatirlo criticando, diciendo no me boten la plata, no la malgasten, no contraten $500,000 en publicidad, no derrochen $800,000 en consultorías. Ese tipo de cosas, esos mensajes, la ciudadanía tiene que expresarlas. Y ahora en las redes sociales es mucho más fácil. Ahí están los canales, a los mensajes, crear los hashtags, les llega y genera reacciones y genera, en muchos casos he visto inclusive que se tiren abajo muchos contratos en los que se estaba malgastando la plata. Entonces, esa es la actitud que creo yo que los ciudadanos deben adoptar con cualquier funcionario público, con cualquier autoridad, sea o no de su preferencia, porque esa es otra cuestión, ¿no? Si el político le cayó bien o es de su tendencia, entonces no lo critican. Y si le cae mal o es de la tendencia contraria, a ese sí le dan con todo. Pero al favorito, a ese le perdonan sus pecadillos. Y eso no está bien. Hay que medir con la misma vara a todos. Eso también los ciudadanos tienen que meterse en la cabeza. No porque este político me cae bien, me ayudó, me dio una prebenda, me dio un carguito o le dio un carguito a un pariente mío, a ese sí lo voy a defender con rabia, con toda mi fuerza. Y al que no me dio nada, a ese le caigo con todo. Esa actitud egoísta tampoco le viene bien al país. Hay que ser un poquito más generosos con Ecuador y eso implica renunciar a ese tipo de favoritismos. Otro comentario de Ángel Eduardo sería, bueno, una investigación sobre las becas. Bueno, entiendo que el portal Periodismo de Investigación está preparando, no sé, Marlon, si tú conoces algo, Fernando Villavicencio ha publicado en su cuenta de Twitter que probablemente o presuntamente también habría habido irregularidades, que gente del entorno del correísmo, sus hijos, sus parientes, habrían recibido becas para estudiar en el exterior en la época en la que el gobierno correísta entregó buenas becas. A esas sí eran becas muy buenas, eran con pasaje, con subsistencia, o sea, ya el que no estudió ahí es porque no quiso, ¿no? Juntos pero no revueltos, así que el señor Villavicencio estará haciendo esa investigación y estaré atento a leerla. De hecho, sí, el tema de las becas es interesante porque se presume favoritismos políticos, en realidad, para hijos, hijas de jerarcas, ¿no es cierto?, del anterior gobierno o vinculados a personas. Eso no se ha auditado. De eso no se ha auditado. El gobierno, seguramente después de esta información que saldrá publicada, ordenará una investigación, se dará por enterado y dirá, oh, hace 3 años ha pasado esto. Lo más probable. La culpa es de Correa, capítulo 50. O dirán que no se metan con la familia. Sí, seguramente. Seguramente. O nos dirán envidiosos. Bueno, la situación es esa. Uno de los problemas que plantea muy claramente Marlon es precisamente esta a veces doble moral con la que juzgamos, esta hipocresía con la que juzgamos el mismo hecho. Si es mi pana, si es el político de mi ideología, de mi partido, entonces está bien lo que hace, se le justifica. Pero si es de otra ideología, de otro partido, entonces denle palo porque es lo peor del mundo. Y así vamos dando la vuelta, porque es lo mismo para los méritos. Entonces, me parece que lo primero que habría que desterrar es esa doble moral que tenemos todos nosotros como una cultura de juzgar a los otros sin pensar en que los hechos siguen siendo los hechos. Y el papel del periodista es mostrar los hechos, no juzgar, no
poner una sola adjetivo, como lo ha hecho Marlon. De lo que hemos visto, Marlon no ha puesto un solo adjetivo en las publicaciones que ha hecho en su portal, en la historia.es, y de hecho, que la ciudadanía juzgue, que los comentarios juzguen, está bien, o sea, están en todo su derecho, pero el periodista tiene que mostrar los hechos. Nada más, Marlon, te agradecemos mucho tu presencia. Estamos, como siempre, como formamos este grupo que se llama Periodistas Unidos, apoyándonos, cuidando de nuestros colegas y compañeros, permitiendo que la libertad de expresión se exprese en el periodismo de investigación, y que si hay amenazas o advertencias o persecución contra los periodistas por revelar estos hechos, aquí nos encontrarán a todos juntos. Marlon, muchas gracias. Gracias a ustedes, Fermín, Juan Carlos, como siempre, un gusto, y seguiremos estando los periodistas unidos. Saludos. Gracias. Saludos a ti. Y ha sido Marlon Puertas de La Historia, con quien hemos analizado las publicaciones que este portal ha realizado a lo largo de la semana, que revelaron cómo buena parte de la élite política ecuatoriana tiene carnets de discapacidad y cómo algunos de ellos los estarían utilizando de una manera inadecuada, Juan Carlos. Así es, y ojo, no le pongamos solo el ojo a la élite política o a la dirigencia política. Obviamente sí, ellos tienen que responder desde lo moral, desde lo ético y también desde lo político y judicial. Pero también atrás de eso hay una enorme red, como mencionaba Marlon, que tiene sus complicidades en el sector público y que sobre todo perjudica enormemente una de las condiciones más desfavorables de la vida de las personas, que tiene que ver que en algún momento alguno de nosotros, algunos familiares, tiene o tendrá una discapacidad de cualquier naturaleza, o sea, lo que le incapacitará de alguna manera para seguir una vida normal, y sin embargo tienen absoluto derecho de tener estas acciones positivas. Sin embargo, esto se tergiversa, esto se manipula y se maniobra para convertirlo en un negocio. Lo perverso de esto es que afecta a los más pobres de entre los pobres, a los más necesitados, a la gente. Y eso es lo que tenemos que el presidente, al menos, o el gobierno, o los causantes de esto, tienen que recompensar. Ojalá las medidas que toma el Estado, el gobierno, los anuncios que se hacen en la Fiscalía, no sigan perjudicando, no sigan para seguir perjudicando a las personas que de verdad necesitan este tipo de acciones positivas, carnets o lo que sea, y se convierta en un hecho más oneroso para ellos obtener esos derechos. Así es. Bueno, queremos desearles un buen fin de semana, invitarles a este espacio el día lunes a las 19:30 para seguir tratando temas de actualidad. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, un feliz fin de semana y muchas gracias por su atención. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.